Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de Evangelización. Vamos a buscar la palabra de Dios, Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, del versículo 1 voy a leer. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Hasta el versículo 8 he leído. Por la gracia de Dios, nosotros estamos haciendo estudio bíblico. Creo que el día hoy es como clase 8. Entonces, desde clase 1 de esta predicación estaba hablando sobre existencia de Dios y también la creación de nuestro Dios. En aquel entonces, ¿no? Mucha gente todavía está siendo ignorante acerca de la obra de nuestro Dios. Nuestro Dios no solamente quiere salvar a nosotros, sino también Él quiere mostrar su eterno poder a través de las criaturas. Por esa razón, Dios expandió el universo grandemente, ¿no? Hasta ahora nadie puede medir desde este hasta oeste, desde sur hasta norte. Aunque por la velocidad corre la luz, entonces no puede encontrar el fin del límite del universo, sino que está corriendo. Por eso los científicos dicen que la luz está corriendo por segundo. Un segundo corre 300.000 kilómetros. Por eso cada noche nosotros cuando miramos y la luz de las estrellas que estaba empezando a correr hace uno de 1 millón de años, así dice, ¿no? Es decir que por la velocidad de luz, si corre durante 1 millón de años, se encuentra esa estrella, así dice, ¿no? Significado. Además, no se encuentra en último lugar, sino que todavía está corriendo. Por esa razón nosotros podemos decir, ¿no? Nuestro Dios es grandioso, poderoso. Comparando de nuestro cuerpo,
y como comparando de tamaño de universo y nuestro cuerpo, es como si fuera que no existe nada, ¿no? Y cómo nosotros podemos tener como importancia de un polvo que está quedando segunda tapa de una mosca. ¿Eh? Entonces, segunda pata de mosca que se quedó un polvo, entonces ya insignificante, ¿no? Además, por medio de microscopio puede investigar lo que no se ve como bacteria, virus, etcétera, ¿no? Por esa razón, Dios estaba creando algunas cosas grandes como tamaño de universo y también tamaño de virus que no se ve nada por nuestra vista. Por eso Dios estaba demostrando su eterno poder y deidad a través de las criaturas. Además, nosotros podemos pensar, ¿no? El primer día, antes de hacer la luz, ¿cómo estaba la tierra? Estaba desordenada, vacío, tinieblas. Entonces Dios no habló hacia la tierra para que se cambie, sino que Dios solamente creó la luz, porque Dios sabía que a través de la luz, cuando se ilumina hacia la tierra se cambia, desaparecerá oscuridad, vacío y también desordenanza, ¿no? Entonces, nuestra vida también, antes de encontrar nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos pecado en el corazón de nosotros. Cuando nosotros tenemos el pecado, ya nosotros no podemos decir que ya tenemos la verdad, ya tenemos la vida, ya tenemos el camino verdadero. No puede decir porque todavía no se encuentra la verdad. Por eso nuestro Señor Jesucristo, como decía, ¿no? Conozca la verdad os hará libre. Libre se refiere que sean justos. Por eso el predicador tiene que predicar el evangelio para poder salvar las almas a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Alguna persona puede decir que yo estoy enseñando el evangelio, estoy predicando la palabra de Dios, pero si no puede explicar sobre el perdón eterno, entonces esta persona está predicando solamente la ley y mandamiento de Dios. Por esa razón, mucha gente está congregando en la iglesia, pero está siendo como pecadores y están siendo como condenados. Martín Lutero, que estaba siendo como uno de sacerdotes de la iglesia católica, él estaba esforzando cumplir mandamiento de Dios. También él quería recibir la salvación por su obra. Por eso siempre él esforzaba, ¿no? Pero un día él descubrió una palabra: mas el justo vivirá por la fe. Impactó esa palabra en su corazón. Por eso él podía renovar la iglesia. Entonces, ¿cómo podía descubrir la palabra de Dios? Mas el justo vivirá por la fe. ¿Qué significa? ¿Dónde está el justo? Según Romanos capítulo 3, el versículo 10 dice que no hay justo ni aún uno, así dice. Por eso mucha gente está atrapado de esta palabra, ¿no? La verdad que ya no hay justo ni aún uno, somos pecadores. Aparentemente tiene razón decir esta palabra, ¿no? Pero podemos decir que Abel podía adquirir la justicia de Dios. Podía ser justificado delante de Dios por la fe
y por la ofrenda de la fe. Busquemos una palabra, ¿no? Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 está hablando claramente sobre la fe de Abel. Así dice el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Según esta palabra, aunque sea como un versículo, pero él, ¿qué es lo que hizo? Él hizo sacrificio más excelente que Caín, porque Caín estaba ofrendando al Señor por los frutos de la tierra. Imagínense, ¿no? Un labrador para cosechar frutos de la tierra debería trabajar durante un año o algunas veces 3 años, 4 años, porque para tener manzana debería pasar uno de 4 años después de sembrar el árbol de la manzana. No es fácil. Siendo labrador, para cosechar frutos, sí o sí tenía que aguantar solar de día, y también cuando hay lluvia, cuando hay nieve y frío, calor, todo tenía que aguantar y trabajar cada día para cuidarlos. Y luego por fin trajo frutos al Señor, entonces el Señor no aceptó nada, rechazó. Imagínense, cuando fue rechazado la ofrenda de Caín, Caín se enojó. Creo que él estaba teniendo gran inquietud contra Dios, ¿no? Si Dios fuera como ser humano, él iba a matarlo, porque no acepta. Señor maldito, ¿por qué no me acepta mi ofrenda así? Aunque él era maldito, que estaba permaneciendo en el mundo de Satanás, porque él pensaba que Dios iba a aceptar ofrenda de él. Pero nosotros tenemos que saber por qué Dios no aceptó. Alguna persona decía que él ofrendó al Señor frutas inferiores. No creo. ¿Por qué? Para ofrendar al Señor, trabajando, llevando buenos frutos. Entonces, ¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? Porque Jesucristo tenía que derramar toda la sangre en la cruz para poder limpiar nuestros pecados, porque nosotros teníamos como esta cantidad de pecado que teníamos que morir. Caín no sabía eso. Caín era pecador porque su padre era Adán. Adán comió el fruto de la ciencia del bien y del mal. Por eso automáticamente, como por la herencia de pecado de su padre, él podía ser pecador. Siendo pecador, ¿con qué manera podía ofrendar al Señor? Es decir, que Dios no acepta la oración de pecador, la ofrenda de pecador. Ese es bíblico. ¿Sabe eso? Dios no acepta la oración del pecador, la ofrenda del pecador. Por eso Dios dice que de primero tiene que limpiar su pecado. Entonces, Caín no podía darse cuenta de su maldad, tampoco podía contar de su pecado. Él no tenía relación de recibir perdón de sus pecados. Es decir, que él no descubrió su identidad. ¿Cuál era la identidad de Caín? Era pecador. Pero Abel trajo las ovejas, matando las ovejas, ofrendó al Señor,
y con su grasa, ¿no? Dios aceptó, y luego, como dice el versículo 4, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dice. ¿Ya? Todo pueden repetir conmigo, por favor, repitan, de que era justo. Entonces, él alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Significa que Dios estaba dando testimonio de la ofrenda de Abel, que era justo, dice. Esta palabra está teniendo relación del Evangelio. Abel era pecador, porque él era hijo de Adán. Pero un día él descubrió su identidad, que era pecador. Por eso él quería recibir la salvación, él quería recibir perdón de los pecados. Él descubrió que cuando Dios iba a perdonar de sus pecados, únicamente Dios iba a perdonar de sus pecados al ver la sangre, porque la paga del pecado es la muerte. Al ver la sangre, como igual que el día de Pascua, en la época de Moisés, Dios quería dar 10ª plaga hacia Egipto. En aquel entonces Dios había mandado a Moisés. Tenían que avisar a todos los pueblos para que ellos pudieran preparar ovejas desde el día 10 de enero. Durante 4 días hasta 14 de enero tenía que preparar en su casa las ovejas. Al llegar 14 de enero, todos los israelitas tenían que degollar. Y luego la masa de hisopo, como es una planta, ¿no? Y puede mojar la sangre de ovejas, tenía que salpicar hacia postes, 2 postes de la puerta y dintel. Dintel es arriba, donde pasa la gente. Porque nuestro Dios había puesto señal, una promesa dijo que yo voy a pasar el Egipto el día 14 de enero, cuando haya pintado por la sangre de oveja en 2 postes de la puerta y dintel, yo voy a cruzar sin darle castigo mortandad. Entonces no iba a dar plaga mortandad, sino que iba a salvar a los primogénitos. Por esa razón, todos los israelitas estaban preparando las ovejas desde 10 de enero hasta 14. Al llegar el día de 14, cuando se cae el sol, ya matando las ovejas y pintando. Por esa razón, entre los israelitas ni una persona perdió su primogénito, porque ellos ya sabían sobre la manera de recibir la salvación. En esa época, alguna persona sí pudiera pensar que ¿por qué Dios nos juzgaría? Porque yo no he cometido, yo estaba viviendo bien, yo estaba ofrendando al Señor, yo estaba orando al Señor. No importa, cuando yo no mato las ovejas, Dios no me matará nada. Si hubiera confiado en su pensamiento, sí o sí iba a morir un primogénito de la casa. Por eso Abel, cuando derramó la sangre de oveja, en su corazón estaba considerando eso es sacrificio del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo se ubica como el Cordero de Dios. San Juan capítulo 1, el versículo 29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces,
¿Cómo puede ser justo? ¿Cómo puede recibir el testimonio de Dios que dice que tú eres justo? Por creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Esa es la manera de recibir la salvación. Ya nosotros volvamos ahora Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2 está hablando sobre el ambiente de la tierra. Todavía Dios no daba lluvia y por causa de no estar ninguna persona, dice. Es muy importante, ¿no? Porque ya veamos. El versículo 5, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para labrarse la tierra. Ahora está hablando dos condiciones para crecer plantas. Espiritualmente también nosotros, ¿no? Cuando no hay lluvia, entonces la tierra ¿cómo será? Un día yo fui a la tierra de donde es como Iquique, la ciudad de Iquique, y arriba frontera de Chile con frontera de Perú es Arica. En el lugar de Arica, cruzando en esa ciudad en bus, yo podía distinguir que esa tierra está como desierto. Yo estaba preguntando, ¿no? ¿Por qué está siendo desierto en esa ciudad? Porque casi no hay lluvia. Casi no hay lluvia. Entonces la tierra, ¿cómo será? ¿Será desierto? Nuestro corazón también. En nuestro corazón, si no hay la palabra de Dios, si no hay conversación con el siervo justo, en aquel entonces se quedará en su corazón como endurecido. ¿Cuál es más difícil de aguantar? Cuando uno que no tiene mucha plata y también uno que tiene toda la cosa, pero su corazón está muy endurecido, vacío. Más difícil es que uno que tenga corazón vacío. Por eso en la época de Corea del Sur, donde mucha pobreza, después de terminar guerra, 1950, iniciando guerra, hasta 1953. En esa época nosotros no podíamos escuchar la noticia que mucha gente se suicidaron, sino que al revés, se quedó ceniza de su casa, no había nada, ni ropa, ni alimentación, nada. Entonces, aunque podía mendigar, pero con todo corazón estaba esforzando para mantener sobre su vida. Pero hoy en día, ¿no? Cuando tiene mucha plata, hay ganancia, teniendo casa, teniendo auto, teniendo dinero. Pero algunas personas se suicidan. La mayoría de gente entre los actores que tenían mucha fama, pero un día se cayó su fama y luego convirtió como una persona común. En aquel entonces no puede aguantar de su vida. Imagínense, ¿no? Siendo como cantante famoso, actor famoso,
cuando presenta en el escenario, mucha gente puede dar aplausos, ¿ya? Y luego cuando se termina su tiempo de famoso, ya no hay más fama de su nombre. En aquel entonces nadie puede alabar a su nombre. ¿Cómo puede aguantar? Por eso alguna persona puede tomar alcohol y también puede usar droga, etcétera, ¿no? Por eso transforma como inútiles. Nosotros tenemos que saber cuál es la bendición. El que labra, el que controla en nuestra vida. Ustedes piensan que si puede vivir solo, será muy feliz, ¿no? Pero no es así. Cuando nosotros tenemos la relación con los siervos de Dios, con mentor, el que nos aconseja, el que nos enseña y también el que nos exhorta, en aquel entonces fácilmente puede corregir su vida. Como mi testimonio, ¿no? Antes de recibir la salvación, hasta 1990, yo estaba siendo como una persona común y que no tenía nada de apoyo de la familia y tampoco tenía relación con una persona, podía darme consejo, nada, ¿no? Pero la bendición de Dios es que llegó en mi vida después de escuchar el Evangelio, 1990, cuando yo tenía 24 años, hace uno de 30 años, ¿no? En aquel entonces Dios me presentó el siervo de Dios, Pastor Oxupan. Y mientras tanto que yo estaba congregando en la iglesia Misión Buenas Nuevas, en esa época, 1990, tenía uno de 90 iglesias en Corea del Sur. Y luego en el mundo fuera de Corea del Sur, solamente la iglesia de Alemania, también una iglesia de Los Ángeles y creo que también en Rusia, nada más, uno de 3 iglesias por ahí. Entonces, aunque había 90 iglesias, pero Dios me dio una oportunidad de encontrar a una iglesia de Misión Buenas Nuevas de Daejeon. Daejeon es una ciudad de Corea del Sur. Justamente Pastor Subang llegó a esa iglesia de Seúl 1990 en el mes de marzo y luego yo recibí la salvación pasando 2 meses como en el mes de mayo. Yo no sabía muy bien sobre la vida de Pastor Subang, pero después de recibir la salvación empecé a congregar en la iglesia del Pastor Subang. Él me aconsejó, él me dio una oportunidad de escuchar la voluntad de Dios. Un día Pastor Subang me dijo, hermano Juan Kim, yo espero que usted viva con el evangelio, porque no mucha gente está predicando el evangelio en el mundo. Usted que sea misionero viviendo en África o Sudamérica. En esa época, y yo no sabía muy bien sobre el sistema de la iglesia de Misión Buenas Nuevas, tampoco tenía plata para viajar a otros países, pero simplemente yo acepté la palabra de siervo de Dios como la palabra de Dios. Amén. Dios me salvó de todos mis pecados. También Dios está dando la oportunidad para poder ser misionero.
Justamente el mismo año, 1990, en el mes de septiembre, o octubre mejor, ¿no? Octubre, había convocatoria de los seminaristas para ser misioneros. Yo estaba pidiendo al pastor para que me diera la oportunidad. Él me aceptó y aprendí la palabra de Dios durante 2 años por ahí. Me casé en el año 1993, en el mes de abril, con mi esposa, la que vive conmigo ahora. Y luego nosotros fuimos enviados a una ciudad, la ciudad Yangsan de Corea del Sur. Y pasando 2 años, nos envió a Incheon, Dongincheon era. Y luego, en 1997, yo fui recibido la imposición de mano para ser pastor de Misión Buenas Nuevas. Y luego, el mismo año, 1997, la misión nos envió a Kingston de Jamaica para ser misionero de Jamaica. Desde aquel tiempo hasta ahora, casi durante 22 años, estamos viviendo fuera de Corea del Sur. Además, pasando 4 meses de Jamaica, Dios me envió a La Paz de Bolivia y Santa Cruz de Bolivia. También desde 2001 me envió a Asunción de Paraguay. Y luego Dios nos envió a San José de Costa Rica. Y en el año 2014 Dios nos envió acá, Santiago de Chile. Entonces yo puedo recordarme de mi vida si no hubiera tenido relación del siervo de Dios, Pastor Oxuban. Entonces yo no podía aprender la palabra de Dios, tampoco iba a tener la oportunidad de ser misionero. Por tener relación de los pastores, ahora estoy predicando, sirviendo al Señor. Entonces Génesis ahora está hablando hacia la tierra cuando no permitió la lluvia, por eso estaba subiendo vapor. ¿Saben qué? Vapor no sirve de nada. Sobre las plantas tampoco sirve, ¿no? Rocío que desciende del cielo cada madrugada, sirve. Rocío puede dar la vida, pero vapor nada sirve. Significa que todas las sabidurías y pensamiento de Dios sirve en nuestra vida, ¿no? Pero nuestros pensamientos que se levantan de nuestro corazón no sirve de nada. Por eso, para tener la vida de creencia, para vivir por la fe, sí tiene que practicar 2 cosas. Uno tiene que desechar su propio pensamiento y luego aceptando la palabra de Dios. Ya, veamos, Génesis capítulo 2, el versículo 9 así dice. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya Dios estaba poniendo en el huerto de Edén, en el medio del huerto de Edén, 2 tipos de árboles. Uno es el árbol de la vida, otro es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios solamente hizo prohibido comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. Es decir que la gente podía comer el fruto de la vida libremente. ¿Es cierto? Pero Dios había dicho así, el versículo 15.
Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. ¿Cuál era el objetivo de poner a Adán en el huerto de Edén? Para que labrara, dice, para que lo labrara. Y luego para que lo guardase. Significa que Dios había puesto una posición en la vida de Adán. ¿Para qué? Para que él tenía que guardar en el huerto y haciendo labranza y luego cuidando. Y luego Dios hizo prohibido de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? El versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Ciertamente morirás, es decir que 100% va a morir. Ya, ¿cuál es mandamiento de Dios? No comas el fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál es el castigo de Dios? Si comas, ciertamente morirás. Ya, ¿cuál es el pecado? El pecado viene por la incredulidad. Ya, repito, el día de hoy nosotros estamos teniendo clase 8 de la explicación sobre evangelización. Nosotros podemos descubrir cuál es el pecado. El pecado es la incredulidad de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué la gente no cree? ¿Ya? El sistema de nuestro corazón no puede guardar dos palabras entre los antónimos. Porque Satanás dice, no morirás. Dios dice, morirás. Ya, las dos palabras son antónimas, no puede creer juntamente al mismo tiempo en el corazón de nosotros. Me han dicho que sí o sí tiene que elegir uno de los dos. Si puede creer en la palabra de Dios, no puede comer. Si puede creer en la palabra de Satanás, sí o sí tiene que desechar la palabra de Dios. Por eso, pasando tiempo, Satanás estaba entrando en la serpiente, luego se acercó a Eva y luego le dijo, Dios, ¿cómo dijo? Dios hizo prohibido de comer todos los frutos. Así pregunto, ¿no? Pero, ¿cómo respondió mujer? El versículo 2 de capítulo 3 de Génesis, vamos a ver. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Sabe qué? Satanás, ¿por qué no se acercó directamente a Adán? Adán escuchó claramente la voz de Dios, pero Eva no escuchó la palabra de Dios directamente, sino que después de nacer, ella escuchó a través de su marido Adán. En aquel entonces ella no aceptó la palabra de Dios como exacto, sino que se mezcló con su pensamiento. Ya, porque Dios solamente había dicho, no comas, para que no moráis.
Pero ella estaba mezclando con su pensamiento. Ni tocaréis, eso es. Tocar. Nunca Dios había puesto prohibido de tocar. Es decir, que podía tocar. Podía tocar. Si podía cortar el fruto, también puede cortar. ¿Qué es lo que no tiene que hacer? No tiene que comer. ¿Es cierto? Comer diferente que tocar. ¿Es cierto? Pero la mujer Eva estaba mezclando su pensamiento. Escuchando la palabra de Eva, podía darse cuenta exactamente. Ella no cree, no sabe muy bien en la palabra de Dios. Así entendió Satanás. Satanás es muy astuto, ¿no? Por eso, como dijo, así dice. El versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, significa que Dios sabe acerca de bien y mal, ¿o no? Dios sabe. Pero Dios hizo prohibido de conocer acerca de bien y mal. Porque Dios había dicho, hoy en día nosotros estamos teniendo síntomas de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. Por eso, desde niño ya está sabiendo cuál es bueno, cuál es malo. Aunque como un niño que no tenga como 7 años o 6 años, no sabe muy bien, no puede distinguir, ¿no? O hasta 12 años, no sé muy bien exactamente, depende de niño diferente. Alguno crece rápidamente y conoce muchas cosas, ¿no? Entonces, siendo adolescente, conoce. Ya, para insultar, ¿es bueno o malo? Pregunte a su hija, a su hijo que tenga 10 años. Insultar, ¿sabe? ¿Sabe qué? Es malo. Robar es malo. Matar es malo. Pegar. ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Su padre y golpeando con su puño hacia su madre y su madre está hinchado su ojo. Entonces, ya siendo los niños, ¿les gusta? ¿Eh? ¿Va a llegar felicidad? ¿Eh? Puede decir que felicito a mi padre, está demostrando su capacidad. Qué bueno, hay que golpear todo ya. No. Significa que todo el mundo está enseñando sobre el bien y mal. No tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Mucha gente piensa, eso es bueno. Pero ¿sabe qué? Antes de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, Adán y Eva no sabían ni podían distinguir. Pero, única cosa, en el mundo de Dios, todo bueno existe. Solamente existe buenos. En el huerto de Edén, en el tiempo que Dios dominaba al mundo, solamente existía el bueno. Por eso Dios pensaba que no es necesario conocer el bien, el mal. El ser humano está siendo viciosos de conocer el bien y el mal. Por eso mucha gente quiere cumplir mandamientos de Dios nada más. Porque cumpliendo mandamientos de Dios se siente es muy bueno. ¿Sí? Es bueno. Si cumpla todo mandamiento de Dios, recibirá la vida eterna y la salvación. Pero ¿cuál es el problema? Siendo pecador, teniendo pecado en su corazón, cada día produce maldades en su corazón. Tal persona, como si fuera árbol de espino, puede dar buen fruto como uva.
Hace rato yo le comuniqué con el hermano Raúl Solar de Chile, ¿no? Tenía curiosidad, por eso yo le pregunté, hermano, usted vive, como trabaja en la viña de Chile, tal vez yo puedo visitar una viña. Él me respondió, ¿cómo no? Porque mi padre tiene una viña nueva, entonces vamos a viajar juntos. Entonces, ¿cuántos minutos lleva? Es cerca, solamente lleva 4 horas, así dice. Entonces, preguntando al señor Raúl Solán, que preguntemos, ¿no? Hermano, tal vez en la viña de su padre, sembrando un árbol de espino, ¿puede dar uva? De ninguna manera. Porque el labrador de la viña o el labrador de vid conoce muy bien qué especie de árbol debería sembrarlo. ¿Es cierto o no? No cualquier árbol tiene que plantar en la viña. ¿Eh? Alguno estaba sembrando la semilla de mango para cosechar de uva. Es loco nomás, loco. Dios está hablando a todos los hombres del mundo. Mire, ustedes nacieron por la semilla de pecado de Adán. Por eso están andando como si fuera el árbol de espino. El malo árbol da fruto malo. El buen árbol da fruto bueno. Pero por medio de engaños de Satán, cada uno quiere establecer como si fuera el árbol bueno. Enaltece. Dios no le gusta que sea enaltecido la gente. Yo soy bueno. Yo soy una persona bondadosa, más fiel que otro. Sí, puede ser más fiel que otro, pero con su capacidad puede cumplir perfectamente 10 mandamientos de Dios. Ningún ser humano será justificado delante de Dios por su obra. ¿Quién puede aceptar esta palabra? ¿Quién puede rendirse de su obra ante el Señor? Señor, yo no puedo cumplir mandamiento de Dios. Yo soy pecador. Para poder recibir la salvación, de primero tiene que reconocer de su identidad. ¿Qué tipo de identidad está llevando? Somos pecadores. Porque Eva, escuchando la voz de Satanás, aceptó para hacer como igualar Dios. Porque Satanás así engañó. Si comes, será como igualar Dios. ¿Cuál era el pecado de Satanás? Satanás era como uno de los ángeles, ¿no? Yo voy a poner mi trono en el lugar de las estrellas. Voy a hacer semejanza de Altísimo. Significa que siendo una criatura, siendo ángel, quería ser como igualar Creador. Eso es gran pecado, más grave que homicidio, adulterio, robo, insulto, estafar, todo. Además, ser humano no puede sentir acerca del pecado de Satanás. Como igual que Eva, cuando yo como, yo no puedo morir. Yo puedo ser como igual al Dios, entonces voy a comer. Así aceptó la palabra de Satanás. ¿Dónde está la palabra de Dios? Dijo que iba a morir. Ciertamente morirás. Esta palabra, ¿dónde está? En el momento. Veamos el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La verdad, que Eva desechó la palabra de Dios, confió en la palabra de Satanás, y luego Adán también comió. Así fue. Por eso nosotros fuimos pecadores. El día de hoy así terminamos. Gracias. Vamos a orar al Señor. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta oportunidad de estudiar la Biblia. Hoy es clase 8 de la explicación del Evangelio. Espero que el Señor nos bendiga cada día, cada momento, para que nosotros podamos avanzar. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.